¿Cuál es la paracha del día de hoy? Re. Decía el amado ministro encargado de la obra en Bucaramanga que era la paracha de los caleños, que porque decía, mira, ve. Y se nota que ya está alcanzando los niveles de pastoreo porque los chistes de nosotros los pastores son bien malos. ¿Qué es la palabra re? Observa. Observa. Cuando entendemos la dinámica del mensaje y los propósitos de Dios en ciertas palabras, debemos comprender la extensión, la fuerza y la plenitud de ellas. No es lo mismo observar que ver o mirar. Usted puede mirar, pero no necesariamente estar observando. Usted vio una silla, pero observó que la silla estaba sucia. Usted vio el carro, pero observó que el carro tenía una llanta chuzada. ¿Ve? Entonces, aquí la palabra observar es ir más allá de mirar o de atender. Es como cuando decimos, escucha, oh Israel. No estamos diciendo que simplemente oyó, porque muchos oyen y ya. Pero el que escucha da a entender la misma palabra que comprendió el mensaje para ejecutar. ¿Ok? Y esta palabra observa tiene que ver con eso, de ir más allá, de ver los mandamientos de Dios, conocer los mandamientos de Dios, sino que hay que guardarlos. Hay que cumplir el mandamiento. Amén. Continúo con mi serie de enseñanzas. Suplico a mi Dios Yeshua, parte 3. Porque tengo como propósito en cada una de las enseñanzas hacer una defensa espiritual, no científica ni académica, de lo que Dios nos reveló por fe. Amén. Muy importante eso. Mira con detenimiento los únicos dos caminos que pongo delante de ti: la bendición y la maldición. Entonces, si usted está en un camino, cuando usted llega al área de bifurcación, o sea que se abre el camino con dos senderos diferentes y usted se para ahí a mirar por cuál camino continuar, es muy bueno que observe, no que mire, que observe cuál va a ser el camino correcto, con menos obstáculos, con mayor capacidad de avance, más seguro. Usted escoge su camino. Normalmente cuando usted se va para el trabajo, usted siempre coge el mismo camino. Y usted sabe por qué no se va por un lado o por qué no se va por el otro, porque dice, no, es que ese camino esto, aquel camino lo otro. Usted tiene un poder de decisión sobre lo que la experiencia diaria le permite observar para ejecutar. En este caso, esta paracha nos habla de esos dos caminos que tenemos delante de nosotros: o la bendición o la maldición. Pero hay otro pasaje donde se amplía y nos muestra que la bendición es vida y la maldición es muerte. Es decir, también la paracha de manera implícita nos dice que escojamos entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, me parece importantísimo a mí que podamos primero definir qué es vida y qué es muerte. ¿Ok? Para que podamos a través de la escritura y a través de la palabra sacarle un sentido de provecho al mensaje del día de hoy. Amados hermanos,
necesitamos volver a parámetros básicos para que podamos entrelazar el propósito de bendición del mensaje que trae la palabra el día de hoy, la parachá, enfocado, como se los dije desde semanas antes, a resaltar la deidad de Yeshua. ¿Quién es ese Yeshua? Créanme que es un desafío para mí cada Shabbat leer la parachá y conectar con unicidad. ¿Cómo armo el fenómeno de lo que usted leyó en la parachá y cómo termino yo reafirmando la fe en Yeshua, el Mesías de Israel, como nuestro Elohim? Por eso no tenemos ahí atrás el nombre de la enseñanza, pero es el mismo. No tenemos por ahí el logo de la enseñanza, amado Esteban, es el mismo de la semana pasada, yo lo vi por allá en la pantalla, y es: suplico, no suplicó. El que suplicó, ¿quién fue? Moshe. No, yo en esa enseñanza estoy diciendo: suplico a mi Dios Yeshua. Y eso tienen con agua más de uno, pero están enconadísimos. ¿Okay? Y la mayor ofensa que creen que nos están diciendo es que somos cristianos. Estos son puros cristianos. Ese es el gran desafío que tenemos allá afuera, que nos están llamando cristianos. ¿A qué podemos llamar vida? Yo estuve pensando y no me quise refugiar en el concepto Google, diccionario. Yo quiero darles el razonamiento que he venido teniendo respaldado por la Escritura. Llamamos vida a una fuerza invisible que da propósito a lo que llena. Y yo decía, ¿cómo gráficamente les muestro a los hermanos? En ese, perfecto. Ese es, de pronto ahí a ratico lo comparte eso. ¿A qué podemos llamar vida? A una fuerza invisible que da propósito a lo que llena. Entonces, se me vino a la idea globitos. Globitos. Usted coge un globito y usted lo puede estirar y puede amarrar algo con él. Un cablecito, algo, y usted hace un nudo y usted amarra con él, usted hace algo o lo tira, juega con él. Pero ese no es el propósito del globo. El globo no fue fabricado ni para amarrar. El globo es un estuchito de plástico que fue creado con el propósito decorativo. Entonces esto ya le da más sentido al que lo diseñó. ¿De qué lo lleno? De aire. Es el balón. Venga por él, venga por él. Venga por él, venga. Mire cómo cumple de lindo. Cuando lo llené, le dio sentido. Antes no había dicho nada. Jugué con aquel, lo tiré y ni bola. Pero vio el globo lleno de algo y se le dio vida al diseño y ahí mismo brincó la emoción. Vení, hermano mío. No aplaudamos por eso. No aplaudamos por cosas trascendentales. No, esto bueno. No más trascendentales porque nos acostumbramos a aplaudir por cualquier bobada. No. Venga, ayúdenme a llenar ese. Venga, hermano, vamos.
Vamos a llenar globitos. A ver, llene. A ver, llene globito, llene globito. Vamos a darle vida a esto. No, no lo cierre, simplemente llénelo. Aquí para que la vean en Rusia. Aquí parece. Acérquense aquí para que lo vean en Rusia. Y no vamos a hacer por ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué fue lo que yo vi por ahí? No, me quedo callado mejor. Entonces, cuando yo lo lleno, ¿cierto? Yo le doy vida al propósito. ¿Y con qué lo llené? Con aire. Y eso me recuerda que el Eterno, cuando creó al hombre, insufló en él aliento de vida y llegó a ser alma viviente. Cumplió el propósito. Ay, no, que me caiga en la cabeza. Síganlo llenando, síganlo llenando. Préstame el chofar, amada. Síganlo llenando. Miren este elemento. Una persona que no conozca esto, ¿qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió. Se murió. Ya no puede cumplir el propósito, ¿cierto? Se murió. Ya. Hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque se le salió la vida, lo que lo llenaba, se fue y se murió. Usted ya quédese quieto ahí, que ese es un tamaño grande. ¿Y usted cómo va? ¿Bien? Hágale nudito a ese, por favor. Hágale nudito a ese. Usted me pone el suyo a este ladito acá, ojalá no se mueva. Usted me lo pone allí. Y ayúdeme a llenar este otro. Póngamelo a este ladito. Ojalá no se vaya. Este es el de Rubén. ¿Hay un marcadorcito por ahí? Marcador. Pueden pedirle allá. Ya sabemos que este es el de Rubén. Y este es el de Marta. Lléname ese, por favor. Y mientras que él lo va llenando, hago lo mismo con esto. Márcalo ahí, por favor. Marta. No, ese no te sale. Con ese, Marta. Y aquí Rubén. Gracias, amada. Rubén, para que no. Perfecto. ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? Pero ¿por qué si este era más grande y ese? ¿Qué pasó? Ese era más, eran los mismos. ¿No qué? No aguantó. Se murió antes de tiempo, no aguantó. Todos teníamos el mismo elemento y lo llenamos de lo mismo. Uno aguantó, otro no aguantó. Uno se llenó mucho y ahí sigue vivo. Otro se llenó más o menos y ahí sigue vivo. Y se llenó de aire. Este elemento no es un globo, pero solamente a través de insuflar en el aire también toma vida. Estoy haciendo lo mismo que hice con ese globo, pues lo estoy haciendo acá. Estoy permitiendo que mi aliento, así como llenó ese globo, ahora el mismo aliento, llene el chofar. Y eso es lo que le da vida al chofar. El chofar en sí mismo no pudiera ser más que un objeto sin función. No falta el que de pronto necesite pegar un clavo, diga, ¿me sirve de martillo? Pregunta, ¿fue diseñado para eso? No. Otro lo puede poner así como parece esos caracoles de mar y para atrancar la puerta, porque parece un caracol. ¿Fue creado para eso? No, ¿cierto? Pero se insufló
algo invisible en ellos y tomaron propósito, vida. Para mí, eso fue lo que Dios me puso en el corazón mientras que hacía la prédica. Lo llené de propósito, lo llené de propósito, lo llené de propósito. Y todo con un aliento invisible. Tráeme esa mesita para acá, por favor, amada. Ahí, para que de pronto de vez en cuando quede enfocadito. Pongamos ese globito acá que. Ahí. Ese dejémoslo ahí en el suelo que está muy gordito. Ojalá que no nos mueva de ahí. Voy a ponerlo por acá para que no se me huele. Quédese ahí, no me huele de ahí. Quédese ahí quietico con Rubén. Bueno, cayó el sillón. ¿De dónde proviene la vida según la Escritura? Según la Escritura, la vida proviene. Vamos a la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Oído como está en esta Biblia, no sé si en la suya esté diferente, pero aquí dice, y le pido al Eterno que la explicación que yo le voy a dar no sea una explicación forzada. Si usted cree que yo estoy apretando, forzando el versículo para que diga lo que yo quiero, diga, pastor, me parece que estás presionando el versículo, pero ahí no dice eso. Yahweh hace morir y también da. ¿Quién es el que da la vida? O sea, yo les hago una pregunta. El versículo es un versículo que viene de parte del Creador, pero pareciera contrario, porque primero da la oportunidad de muerte y después la oportunidad de vida. Pareciera que está al revés, porque ¿por qué va a morir algo que no tiene vida? Primero, yo creo que el orden debió haber sido: Él da la vida y también da la muerte, porque primero dice Yahweh hace morir y también da la vida. En primera instancia, por razonamiento, yo pudiera decir que más bien es una frase en la cual concluye que a lo que le dio vida lo hace morir, pero después también le puede dar vida. Pudiera ser una mente adelantada. Sin embargo, la segunda frase sí me da una respuesta por qué lo escribió de esa manera. Él hace bajar al Seol y también hace subir. ¿Por qué pone primero la muerte acá? Porque es un versículo que tiene que ver con la palabra resurrección. Porque por lógica, una cosa que muere primero tiene que estar viva. Entonces, ellos empezaron a llenar los globos y lo empezaron a llenar de vida, al punto que cuando se llenó, la niña gritó, ¡Balum, balum! Porque se llenó de vida. Y de un momento a otro, ¡pum!, se fue la vida, se murió. El caso es que ya esos globitos que ya no se pueden volver a llenar. Estiró el caucho, por no decir estiró la pata. Ese versículo, ¿de qué nos está hablando, amados? ¿Quién es el que da la vida? El Creador. Pero el mismo que da la vida es también el que la quita. Pero el que la quita también tiene el poder de volver a darla. Ahí sí vale la pena ese aplauso. Este análisis que les estoy dando de la muerte, usted y yo que conocemos la Biblia sabemos que la muerte no fue una creación directa de Dios,
sino una consecuencia de la creación de Dios. ¿Qué fue lo que creó el Dios de la vida? La vida. ¿Dios qué dio? Vida. A causa del pecado, entonces vino la muerte. A causa del pecado vino la muerte. ¿Qué nos dice Romanos 5:2 acerca de este pensamiento? Yo hoy les estoy hablando como si nos estuviéramos cocinando una receta rara. Le estamos metiendo a esto unos ingredientes, pero todavía no sabemos qué es lo que va a salir. ¿Usted no se siente como así? Yo me siento como así. Estamos esperando eso. Analicemos todo porque la enseñanza es bien especial. ¿Qué dice Romanos 5:2? 5:12, perdón, 12. Cuando lo tengan, como dice Samuel, me dicen amén. Ya tiene pinta de predicador. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por el pecado la muerte, ¿por dónde vino la muerte? Dios no creó la muerte. Dios creó vida. Él vivía en absoluta plenitud. Él no vivía solo. Ojo, ojo, ojo con esto. Dios no vivía solo, porque Él no tiene necesidad de nada para existir. ¿Ok? ¿Nosotros podemos vivir solos? No, fuimos diseñados para vivir en comunidad. Porque si yo vivo solo, esta especie en un momento se termina y ya. Necesito una compañía para poder seguir procreando la misma especie, pero yo solo no puedo hacer nada. Voy a durar 60, 70 años, pero con esa aburrición uno solo, a los 30 ya me pega uno un tiro con un banano, pero se lo pega. No solo. Dios nos hizo a nosotros para vivir en comunidad. Dios no. Dios ha existido eternamente y esta creación no existía eternamente. Por lo tanto, Él es un ser que se sustenta en su propia esencia. ¿Ok? Y como usted ya no tiene semilla corrupta en la mente, usted no está pensando en un viejito que caminaba así por el cielo, por entre las estrellas y brincaba de planeta en planeta. Usted no se está inventando. No. El ser eterno, la esencia de todo, habitando en eternidad a plenitud. En ese estado, a Él le plació en su soberanía traer vida, crear unos elementos que se pudieran, ¿qué? Manifestar. Una piedra en sí misma tiene vida. Dios la dio para que viviera. La piedra tiene vida. El metal tiene vida. Ah, pastor, pero ¿cómo un hierro tiene vida? Vaya, métalo al microscopio electrónico a ver si adentro las moléculas de ese hierro están en movimiento o quietas. Están en movimiento, hay vida. Lo que pasa es que son diferentes modelos de vida, toda la creación de Él. Es más, este Dios creó en los ámbitos espirituales. Dice que Él creó los ejércitos de los cielos. O sea que creó unos entes espirituales que se conocen como ángeles, otros arcángeles, otros querubines. O sea, Él ha tenido modelos creativos en las diferentes dimensiones que Él puede manejar. Estoy siendo como muy filosófico, me siento hoy como, no como Platón, pero al menos como un balde sí me estoy sintiendo. Vaya un capítulo más adelante a Romanos 6:23. Porque como en el 12 se nos dijo
que a causa del pecado vino la muerte. Se me está yendo Rubén. Venga para acá, Rubén. Quieto, Rubén. Este Rubén está todo gordito. ¡Ah! ¿Y qué le pasó a Martica? Ay. Martica como que se está apagando. Ve, qué interesante. Como que el espíritu de vida en este lo llena potentemente, pero la pobre Martica se le está yendo el espíritu de vida. Ve, interesante, ¿no? Yo siempre que pongo algo en la plataforma quiero que lo analicen. Yo no pongo las cosas por ponerlas, amados. Todo es debidamente pensado. Todo. Dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en el Mashiach Yeshua, el Yahweh nuestro. ¿El qué? Pero la mayoría de Biblias dice el Señor. ¡Oh, Lili! ¡Qué bendición verte, Lili! Baruch Hashem. Ojo como se lo estoy diciendo, porque todo lo que le estoy mostrando es adrede. ¿Cómo dice el versículo? Ojo como, usted léalo con sus ojos. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en el Mashiach Yeshua, el Yahweh nuestro. Pastor, pero aquí dice Señor. Ok, marque ahí Señor y ahorita vamos a leer otro versículo. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen que Yeshua no es Yahweh, entonces Yeshua no es el Señor. Escúcheme bien. Toda persona que afirme que Yeshua no es Adonai, que Yeshua no es Elohim, entonces está diciendo que Yeshua no es el Señor. Por eso le estoy poniendo, la Biblia suya dice, en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Pero yo le estoy invitando a que debajo de Señor ponga Yahweh. Y ahorita nos vamos a dar cuenta en otro versículo que solamente hay un Señor en la Biblia. ¿Y cómo se llama ese Señor? ¿Ok? Entonces ya sé que el espíritu de vida da vida, pero que la paga del pecado es, no tiene afán, pero va pagando, suavecito, pero te vas yendo. La perforación está, la porosidad está. Porque si está a plenitud, el espíritu lo llena. Pero si está poroso por el pecado, vamos a Hechos 17, por favor. Hechos 17. Ojo que ella le sopló el mismo espíritu que se le sopló a este. Y quiero que sepa que el suyo tenía el mismo pecado de este, sino que el suyo, a causa de la potencia del espíritu, se reventó. Este no, este pasó desapercibido y se dejó llenar. Pero los dos tenían el mismo pecado. Yo les hice el pecado allá en la puerta. Alguien me prestó un chucito y yo les dije, vea lo que le hace el pecado. A los dos. ¿No vieron que yo saqué unos de acá y otros de acá? Los de acá, diminuta perforación, insensible al que sopló. Chiquitica. Nadie me vio cuando le metí la puntica. Aquí todo nos habla. Aquí todo nos habla. Usted está
pleno en el eterno, ahí permanece. Usted no nota el huequito, el Espíritu lo nota. No hay afán, y menos por parte del enemigo, que lleva 6.000 años esperando hacer la misma tarea con todos nosotros. No tiene afán. ¿Qué dice Hechos capítulo 17? Hechos 17. Cuando lleguen al 17 me dicen amén. Entonces ahora van al versículo 24 y 25. Cuando lo tengan me dicen amén. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo el que. Entonces estamos hablando del mismo Señor de ahorita, ¿no? Yahweh. ¿Quién fue el que hizo los cielos y la tierra si no fue Yahweh? ¿Cierto? Pero yo estoy leyendo del mismo Señor. Yo no le predico a dos señores. Yo no alabo a dos señores. Yo no tengo en mi cabeza dos señores. Yo solamente tengo un Señor. Eso es un peligro. Los que empiezan a enseñar que hay otro Señor. Es un peligro. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna. ¿Yahweh necesita algo? No. Él es la esencia misma. Él no es un ser como los que usted conoce, que necesita algo. No, no. Quítese en esa película encima, el viejito. Quítese de la mente las nuevas producciones de la IA, la inteligencia artificial, que muestran a Dios saliendo así de una montaña y presentándosele a Moisés. Y usted, ay, mira Dios cómo es de grande. Aleluya. Y empieza usted a recibir toda esa corrupción de imágenes que hoy presentan como Dios. Y usted cree que verdad Dios es así, grandotote. Él es invisible y nadie lo ha visto jamás. Y Él no es grande porque lo ofendemos. ¿Él es qué? Muy bien, apunten en una y buena. Él es inefablemente grande. Mis palabras no alcanzan a definir su grandeza. Él es inefablemente grande. Pues vuelvo a leerles esto que me permite a mí entonces el reemplazo que hice allá en Romanos 6:23, cuando dije el Señor nuestro, el Yahweh nuestro, es este mismo reemplazo que estoy haciendo acá. Volvamos a leerlo. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos. El Señor no habita ¿en dónde? En templos. El Señor no habita en templos. Eso es bien interesante. O sea, ¿quién aplaude? El de la mente profética, el que ya sabe hacia dónde van las palabras de revelación, no de ciencia, no de academia, no de instituto, de revelación. Ojo con eso. No habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas. No tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué da? Vida. ¿Y por dónde da la vida? Por un aliento invisible. ¿Usted lo vio? No. Pero con esto llenamos. Pero lo que pasa es que este era corrupto. Este no estaba corrupto. Entonces este retiene el espíritu. Pero lo que está corrupto, así sea la puntica, que nadie vea.
mijo, por ahí se desinfla la vida. Por ahí se desinfla la bendición. ¿Por qué? Porque delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Usted escoge. Pastor, pero no todos los rotos son malos. No, este tiene 2 rotos, pero sigue vivo apenas yo. Porque fue creado para que fluyera a través de esos rotos. O sea que el roto en este no es pecado, en este sí. Para que no te estés comparando con nadie. Ahí no, tú no te puedes comparar con nadie. Ni creer porque fulano hace esto o aquello y le va bien, a ti te va a ir igual. No funciona así. Entonces es bien importante que tú hoy observes, observa que te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Observa, abre tu mente. Hay una relación directa entre el pecado y la muerte. Sin pecado no hay poder de la muerte. Sin pecado no hay poder de la muerte. ¿A dónde pretendo llegar, amados? A que nuestra súplica siempre debe ir dirigida a nuestro único Elohim y Salvador nuestro. Por eso suplico a mi Dios Yeshua. A mi Dios, porque mi Dios es Yeshua. El Dios que yo predico o el Dios que predicamos en EMC Shalom Internacional, el Dios que enseñamos, que adoramos en EMC es Yeshua, nuestro único Dios. Característica básica de los ministerios de EMC Shalom Internacional. Pregunta. En algún momento, desde hace 15 días que estamos hablando de la deidad de Yeshua, ¿he tenido necesidad de hablarles de la palabra Trinidad? Yo nunca he tocado esa palabra, no existe en la Biblia. Estoy hablando del único Dios que hay ahí. Yo no le estoy hablando de principios teológicos, pastorales. Yo no le estoy hablando de formas de enseñanza en los últimos 1800 años. No, yo les estoy enseñando lo que dice la Biblia. Amén. Póngale atención, amados. Entonces, este fenómeno encona el pensamiento de aquellos que no han podido comprender la revelación, porque esto viene por revelación. Póngame en el siguiente video, que eso sí, ese video tiene a más de uno, pero que se tiran de un primer piso. Ponlo, por favor, con volumen. ¿Quién murió en la cruz? Murió Hashem, ¿de acuerdo? Dios mismo en persona, porque era la promesa que había hecho a los profetas: yo mismo los salvaré, mirarán a mí a quien traspasarán. Ya estaba con la respuesta de Abraham cuando le dijo: el Señor verá por sí mismo. Y el nombre que le puso Abraham a esa montaña donde iba a ofrecer a Isaac, para mí es muy determinante, porque dice Hayom Behar Hashem Yerae, que significa en hebreo: en este día Hashem será visto en esta montaña. ¿Me explico? Sí. Hay otras formas de traducirlo y de leerlo, como lo he explicado en varias ocasiones, pero me quedo siempre como que Hashem en esta montaña será visto.
y eso es impresionante. Justamente pues ya luego vienen las dificultades a veces cuando la persona se puede aterrar un poco y decir, ¿cómo así que Hashem murió? Ajá. Hombre, y entonces Dios dejó de existir y todo lo demás. Pues no. A ver, precisamente que hay que entender que el concepto de muerte, por ejemplo, puede estar ligado al silencio absoluto y no hacer absolutamente nada. Por ejemplo, cuando dice Isaías que él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, pues es lo mismo. ¿Me explico? ¿Qué dijo después en Juan? Mi vida nadie me la quita, yo mismo de mí la dejo a un lado. Sí. Y tengo potestad para volverla a tomar. ¿Quién hace solamente eso? Pues Dios. Es el único. Lo que pasa es que uno de los conceptos que a veces todavía no se terminan de asimilar y que resulta tabú todavía al día de hoy es aceptar la idea que Dios ha sido corpóreo todo el tiempo. Por favor. Claro. ¿Me explico? Eso es un problema tanto para el judío como para el cristiano. Sí. Ahora, cuando tú no obedeces a los criterios religiosos, Y para el sino a lo cristiano. textual, a la evidencia literaria, a los testimonios textuales, entonces ya te quitas un poco ese prejuicio. ¿Y cuál es la síntesis? Pues que Hashem es corpóreo, se disminuyó en su honra y estuvo aquí entre nosotros. Él mismo nos salvó, Él mismo se ofreció por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para retomar la gloria que tenía al principio. Pero las palabras de este hombre, tienen a los científicos maestros de este tiempo, académicos, no, ofendidísimos, porque eso es idolatría, porque eso es cristianismo, sabiendo que el error y la corrupción la tienen ellos, al tener una mente que establece imagen de Dios, como si fuera corpóreo, padre de familia, que tuvo un hijo y que le dijo, mijo, le tocó ir a usted, y lo envió. Dijo, bueno, pa, yo voy. Pura cultura griega, pura cultura griega. Tenemos aquí a Rubén, que es quieto que usted quiere irse para África, pero todavía no. Ay. Hermana, a usted le queda poco tiempo. Oraremos por usted. ¿Entienden? Lo que es estar lleno y mantenerse lleno, y lo que es permitir que un diminuto hueco corrupto seque la vida. Durante estas últimas 3 semanas que estamos haciendo esta serie de videos del libro de Devarim, tiene como propósito que lleguemos todos a las fiestas del otoño, exaltando, pregonando toda la casa de Israel que Yeshua es Adonai. O sea, no podemos ir a las fiestas del otoño a proclamar el reinado eterno de aquel que no es Elohim, que no es Dios. Porque se supone que Yom Teruah no es la coronación del rey. Y vamos a coronar en alabanza a un rey que no es divino, a un rey que no es el rey de Israel, a un rey que no es el Dios todopoderoso, el Señor, creador de los cielos y de la tierra. Pues a mí no me inviten a ese Yom Teruah. Porque los que vamos a Yom Teruah de MC vamos es a adorar a Yeshua, creador, salvador y rey eterno. Amén. Eso de lo de la erudición de hoy, eso está fuerte. Estas palabras que dijo el hermano Eric de Jesús Rodríguez causan escozor con el judaísmo mesiánico especialmente, porque este problema es de los que traen la mente judío-mesiánica. Los que nos critican potentemente por pensar de esta manera y exaltar a Yeshua como Elohim. Y esto es bien sencillo, amados, sencillo. El término muerte está tipificado y sembrado en sus mentes bajo conceptos de un Elohim sujeto a modelos antropomórficos. Es decir, cuando se habla de la muerte, está en verdad pensando que ese ser eterno se muere como se muere cualquier ser humano. Se desinfla. No, espérate.
Él no tiene ninguna forma. El concepto de muerte, no lo veas de la misma manera que pretende hoy el mundo mostrar, que si Yeshua murió, entonces por eso no es Elohim. No, espérate. Al pensar que ese ser creador tiene una figura humana, realmente lo que se está teniendo allá en lo remoto de la profundidad del pensamiento es un fundamento que establece un pensamiento acerca de Yud-Hei Vah-Hei como un ser que de alguna manera posee alguna forma, y esa forma no se puede morir porque lo concebimos como un elemento. ¿Cómo mato yo a este chofar? Con una prensa de 20 toneladas, ya lo maté. Quedó en harinas, murió. Pero en sí, no es que él tenga vida o le duela, no. Aquí está cumpliendo con su propósito de vida y de creación este chofar. Si lo estripan con una prensa de 20 toneladas, queda en harinas, ya no puedo hacer, saldría puro polvo de ahí para allá, ¿cierto? No es lo mismo que esta frágil estructura de hule o de plástico que se llena y se insufla en él un espíritu, un ruach, que permitió que apenas se llenara, la niña gritara, ¡balún! ¡Balún! Eso fue maravilloso, ese ejemplo. Bueno, yo la llamé como a las 5 de la mañana y entrené con ella. Vea, yo apenas haga esto, entonces se queda callada, no diga nada para que toda la gente crea. Y usted dice, balón, y la niña inmediatamente entendió todo con la llamada de las 5 de la mañana. Y dijo, pastor, apenas yo inmediatamente. Porque no falta aquellos que luchan en su mente con una cosa y la otra. Al declarar la Biblia, porque la Biblia lo declara, que estuvo muerto, sienten una aguda punzada en su orgullo elevado y su alto ego académico. Cuando les decimos, Dios murió, Él no puede morir. ¿En qué Dios estás pensando? ¿O en qué formato de Dios estás pensando? A ellos no les es posible separar vida y alma de los conceptos materiales, físicos y corpóreos. No pueden. Y por eso todo lo tienen que academizar y respaldarlo por algunos versículos que dicen que él le oró a su papá y que su papá estaba contento con su hijo, y a ellos les gusta esa familia griega del Olimpo de una manera maravillosa. Yo no puedo con esa figura, y la casa de Israel no puede tener esa figura porque tiene una figura corrupta que invita a la idolatría. Tengan cuidado con eso. Hay una semilla corrupta en el razonamiento que fundamenta todo lo que Dios detesta de la idolatría, pero de manera inversa. Padre, que yo este pensamiento no me vaya a salir como ese presidente de Colombia que parece que estuviera yo aquí petreando. De manera inversa, al no poder admitir la deidad de Yeshua, están evidenciando su conocimiento corpóreo al señalar a Yeshua como un ser humano común y corriente. Ellos están alimentando una cadena, están atrapados en la segunda persona de la Trinidad. Escúcheme bien, todos aquellos que manejan el término dualista,
que Yeshua no es Yahweh, que Yeshua no es Elohim, lo único que tienen en su mente fue que derribaron la Trinidad. Ya entendieron que el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, es el mismo Padre, porque el Padre es Espíritu, pero siguen atrapados en la segunda persona de la Trinidad. Simple, sencillo. Pero para no parecer como Petro, volvamos a la Escritura. Vayan conmigo, por favor, a Génesis 2:7. Vamos a Génesis 2:7 y empecemos desde el principio a ver que la Escritura misma nos hable. Cuando lo tengan me dicen amén. Y del caucho del suelo formó Elohim al hombre. Vamos a decir que la materia prima no era tierra, era caucho. Y cogió bolitas de, ¿cómo es que se llama el plástico químicamente? Polietileno. ¿Ah? Polímeros. Que en vez de el suelo ser de tierra, eran bolitas de polímeros. ¿Y qué hizo con los polímeros? Voy a ser un hombre, voy a ser al que se estira de los Cuatro Fantásticos. Pero lo tenía que llenar de algo. Entonces dice, él tomó de los polímeros del suelo o de la materia prima que había creado y formó Elohim al hombre e insufló en su nariz aliento de vida. Y gritó Eva, ¡Balum! ¡Balum! Y cuando insufló aliento de vida, el hombre llegó a ser alma viviente. Puede cumplir con el propósito. ¿De qué? De ser globo. Puede cumplir con el propósito de ser chofar. Puede cumplir con el propósito de ser micrófono. Puede cumplir con el propósito de ser silla. Cuando una silla está viva, bueno, si vamos al término científico, cuando usted analice cada fibra, usted va a ver los átomos ahí en movimiento. Pero cuando una silla está viva, cuando cumple con su propósito y alguien se puede sentar en ella. Entonces no miremos la vida simplemente como ese acto de, hey, aquí estoy, sino esa vida que Dios nos da es para cumplir con un propósito. Si usted cumple con el propósito, usted se siente vivo. Pero cuando usted, la vida lo lleva de tumbo en tumbo y usted sabe que no está cumpliendo el propósito, ¿cuál es el pensamiento que a veces se le viene a uno? Qué pereza esta vida. Yo nunca intenté suicidarme, nunca, gracias a Dios. Pero sí decía muchas veces, qué pereza esta vida que estoy llevando. Eso ya es una semillita para que después uno piense otra cosa. Ya habían momentos en mi vida donde yo me reía, yo me gozaba, yo me emborrachaba, yo hacía locuras y pasaba esa locura pasajera y yo analizaba, había algo dentro de mí que decía, yo no estoy cumpliendo con el propósito. Yo tengo un roto y por ahí se me está yendo la vida por ese roto. Me estoy apagando poco a poco. Hay unos que se demoran más para apagarse. Pero hay otros que rápido, dice, ay, pero como está ahí acabadito. Ay, pero mira cómo está de mal. Ay, pero no era, así no era. Tiene un roto. Tiene el alma rota. Tiene el pensamiento roto. Tiene el bolsillo roto. Algo le rompió, algo tiene roto. ¿Qué dice la Escritura acerca de ese espíritu de vida que trae propósito?
propósito. Vamos a Juan capítulo 5 versículo 26. Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Pregunta, ¿aquel que conocemos como el Hijo de Dios tiene vida en sí mismo? Ahí lo dice la Escritura. Él tiene vida en sí mismo. Por eso fue que no me voy por allá, pero ustedes saben que en Juan 10, 18 dice, a mí nadie me quita la vida. Porque yo por mi propia fuerza me inflo y por mi propia fuerza me desinflo. Usted no necesita soplar nada, porque a mí se me dio el poder. Poseo el poder de inflarme y desinflarme, mijo. A mí no me compare con nadie. Yo soy único, yo no soy semejante ¿a quién me compararéis? Y pongo este ejemplo y parafraseo este ejemplo en la palabra para que usted me pueda entender acerca de un poder que solamente está en el Dios hecho carne. ¿Cuál hijo? Claro, porque es que ese fenómeno del hijo, el papá, y él le oró al padre, y el padre dijo que en su hijo, y ese diálogo familiar es el que tiene metido a todo el mundo todavía en la bendita y santísima Trinidad. Dios mío, ampárame y favorece. Programación neurolingüística, no la metieron. Si en nuestra mente está esa semilla corrupta, muy difícil poder ver a Dios manifestado en carne, muriendo por su pueblo. Muy difícil. Y lo único que les queda como respaldo es ir a las ciencias. ¿A cuáles ciencias? A las ciencias paganas del Medio Oriente, cómo veían ellos a sus dioses de la época y cómo hablaban de los dioses y de los hijos de los dioses y de los semidioses y de los dioses que tenían relaciones con las mujeres bonitas y tenían titanes, y luego se van para Hollywood y ven Guerra de Titanes. Ese es el Hijo de Dios. Si piensan así en cuanto a las cosas de la Biblia, aquí no hay nada que hacer, porque esto es revelación. Y yo con estos ejemplos le pido al Padre, Padre, que mis ejemplos que a mí me hablan tanto, hombre, le hable a otro. ¿A cuál hijo? Vamos a Lucas 3:22. Lucas 3:22. Cuando lo tengan, me dicen amén. Voy a leerlo desde el 21 porque acuérdese que esto es, no, Dios mío, la prueba reina de la familia celestial. La familia, esa es la prueba reina. Cuando todo el pueblo era bautizado, aconteció que también Yeshua fue bautizado. Si yo hablo en términos de bautismo católico cristiano, pues entonces tengo un formato de pensamiento. Voy a leerlo en la forma en que lo entendemos cristianamente. Y mientras oraba, fue abierto el cielo. ¿Cómo se abre el cielo? ¿Cómo se abre? Dos nubes se abren así. Fue abierto. Creo yo que cuando leo fue abierto el cielo, ¿cierto? Que como que me está hablando de forma figurada y poética, ¿cierto? Pues si ese pedazo es figurado y poético, todo es figurado y poético. Todo tiene un mensaje que usted debe recibir para revelación.
Y no, utilizar unas cosas de manera literal y las otras de manera poética. Ah, no, el cielo se abrió, las nubes se hicieron así. Ah, pero lo otro sí, el hijo y el papá dialogando ahí desde el cielo y desde la tierra. Eso sí es literal. ¿O será que todo es metafórico para que podamos discernir lo que está pasando en ese momento sin cambiar la esencia de lo que siempre la Torá dice? Que Él es uno y único y que posee características que solamente son de Él. ¿Cuáles son las 5 características que solamente Dios tiene? Omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmanente y soberano. Cuando usted va a estudiar a la deidad, usted tiene que tener esas 5 tarjetas metidas en la CPU suya, y si no, no va a poder editar la imagen. El procesador se le va a recalentar y él va a quedar frisado. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmanencia y soberanía. Es el único ser en el universo que posee esas 5 características. No existe otro ser, no otra persona, otro ser. Porque Él no es una persona, Él es. Él es. Y todo está en Él. Si hay algo fuera de Él, entonces Él no es. Pilas. Muy importante que aprendamos a dilucidar con el Espíritu de Dios la verdad de su esencia. Y esto yo no se lo puedo hacer de manera matemática. Esto se discierne por el Espíritu. Amén. Entonces vuelvo y leo Lucas 3:22. Cuando todo el pueblo era bautizado, aconteció que también Yeshua fue bautizado. Y mientras oraba, fue abierto el cielo. Y al descender sobre él el Espíritu de santidad en forma corporal, en forma corporal, pastor, vio que bajó un cuerpo como una paloma. El logo del Rey Jesús, el logo de todas las iglesias del pajarito. Hasta la de Chávez soñaron con el pajarito. Yo vi un pajarito y era Chávez. Que se organicen porque le van a caer como golondrinas dentro de 2-3 días. Yo les mandé un mensaje a los de Venezuela. Hoy se los mando verbal. Feliz 11 de Nisan. Ayer era 10 de Nisan. Hoy les digo a los de Venezuela, feliz 11 de Nisan, 11 de Aviv. Y el tiempo contando. Y al descender sobre él el Espíritu de santidad en forma corporal como de una paloma, surgió una voz del cielo. Entonces se abrió, bajó una paloma y alguien habló desde el cielo. Tú eres mi hijo amado, en ti me complací, dice la textual. Otras dicen, en ti tengo complacencia. Entonces, leemos eso y de una nos hacemos la escena. Ahí sí se nos mete la IA personal, la inteligencia artificial propia y ¡pum! Creamos el video y la imagen. Y vemos la palomita, ahí está el Espíritu Santo y la voz. ¿Por qué se expresa de esta manera Lucas en este pasaje? Vaya conmigo al Salmo 2:7 para que entendamos que todo lo que vivió Yeshua era el cumplimiento profético de todo lo que se anunció acerca de él. Salmo 2:7.
Lo voy a leer desde el 6. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ungieron al rey sobre Sión, sobre el monte de Sión. Yo promulgaré el decreto. Ojo, ¿qué dice la voz profética en el Salmo? Yo promulgaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pregunta, entonces cuando la Biblia dice, yo te engendré hoy, ¿es el mismo fenómeno en que nosotros fuimos engendrados? La unión de un hombre y una mujer bajo un coito y se engendró. No. Es la forma de hablar humana para que los humanos que estudian la Biblia y reciban el mensaje espiritual lo puedan recibir en lenguaje y entendimiento humano. Porque su grandeza, perdón, su inefable grandeza, nosotros no la podemos entender. Por eso en Romanos 11:33 dice claramente, oh inmensurables riquezas de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus caminos, cuán profundos tus pensamientos. ¿Quién podrá entenderlos? ¿Quién podrá discernirlos? ¿Quién podrá entender la mente de Dios? ¿Quién? O sea, lo que yo le estoy poniendo aquí, yo trato en lo posible. Yo, Padre, dame una idea. Entonces el Espíritu me dijo, se abrió el cielo y me dijo, llama a Mayra y pídele unos globos. Y yo, ay, y llamé y los cielos se cerraron después de la llamada. Si yo me quiero volver bien poeta, yo me vuelvo poeta. Ponga los globitos y ¿quién es ese? ¿Quién es este? Pásamelo. ¿Quién es este? ¿Ve? Este fue el que yo llené ahorita y lo tiré, ¿cierto? Este fue el que yo llené. Acabas de sufrir un accidente. Hay gente que se le sale el espíritu de manera brusca. Ese accidente en el 836. Sí. Hay gente que se le va el espíritu de manera brusca. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿No leemos la Biblia? ¿Esa es la voluntad de Dios, un accidente brusco? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y para los que caminan conforme a su voluntad, dice que la muerte será como la muerte de los ancianos, de largos y buenos años. Mucho cuidado con el pensamiento. Yo no sé qué Biblia está leyendo, pero está muy trágico. ¿No dice la Escritura que ruega y camina obedientemente para que tu muerte no sea como la de los impíos? Hay una diferencia en cómo mueren los impíos y cómo mueren los santos de Dios. Ay, pastor, y si algún día usted muere trágicamente, tenía un roto que usted no lo había visto. Chiquito, pero ahí estaba el roto. Por eso usted no me puede ver a mí. ¿A quién tiene que seguir? El que viene aquí por mí, mal. Usted viene aquí por la palabra que se imparte. Si la palabra tiene sentido para usted, entonces usted se llena de la palabra. Usted viene a verme a mí, olvídese que usted va a ser salvo por mí. Yo solamente soy un instrumento hasta que logre un propósito en su vida, si es que Dios me permite llegar hasta ese momento. Pero soy un humano como usted, común y corriente, con rotos. ¿Por qué es importante el Salmo 2:7? Porque aparte de lo que dice Lucas 24:44, resucitado el Mesías, cuando le dice a sus discípulos, recuerda que era necesario que se cumplieran todas las palabras que fueron dichas acerca de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo soy el cumplimiento de todas esas palabras. Por eso esas palabras están aquí. Pero en Timoteo, Pablo expresa unas palabras muy importantes que tienen que ver exclusivamente con el Salmo 2:7. ¿Quién es ese que fue
engendrado ese día? ¿O por qué el Salmo 2:7 dice que ese día fue engendrado, pero allá, en la manifestación de ese momento de Tevilá, inmersión, ¿qué se estaba engendrando? ¿Se estaba engendrando Yeshua o el propósito espiritual al que él vino? A la pregunta, en Lucas 3:22 es 3:22, ¿se estaba engendrando al Mesías? No, si ya tenía 30 y punta. O ese Tevilá era el inicio, el comienzo. Se engendró el plan y el propósito de salvación a partir de ese Tevilá público. Porque los que no conocen hebreo, entonces piensan que fue la primera vez que el hombre se bautizó. No, amados. Un hebreo se sumerge mínimo 3 veces al año, mínimo. Antes de las fiestas de los ácimos, antes de la fiesta de Shavuot y antes de las fiestas del otoño. Como mínimo. Para poder llegar a la fiesta limpio. Amén. Por eso el 14 debemos hacer Tevilá. ¿Por qué? Porque el Tevilá, lo que a ti te enseñaron como un bautismo, es simplemente un baño de purificación ritual. Y todo el que va a la fiesta se sumerge. ¿Para qué? Para pureza. Lo dice Juan 11:55, anótelo, pero yo no se lo voy a leer, porque este no es el día para estudiar eso. Se lo leo, oído, el día 14 de septiembre. Allá se lo leo, aquí no. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3:16? Primera de Timoteo está antes de Segunda de Timoteo. Vayan. ¿Están listos? Lo voy a leer en esta versión, oído. Todas las versiones son diferentes. ¿Cómo dice la textual en Primera de Timoteo 3:16? Y por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio? El misterio es algo que se tiene que descubrir a través de ciertas cosas que el Eterno presenta. Y viene la revelación, se abren tus ojos espirituales y logras ver la verdad. Tú no puedes utilizar los parámetros de ciencia, tesis, hipótesis. No puedes utilizar esos conceptos. Esto lo revela el Espíritu y por el Espíritu. Dice Primera de Timoteo, y por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Él, en las versiones que no dice él, aquí dice él en mayúscula. Y cuando se dice él en mayúscula, ¿a quién se refiere? A Yud-Hei Vah-Hei, a Dios, él. Pero si dice en su Biblia Dios, mejor todavía. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué Biblia dice Dios fue manifestado en carne? Levanta la mano, mire. Está bien. ¿Quién se manifestó en carne? Porque le hacen caso a Periquito de los Palotes cuando dice que Jesús no es Dios. Si Dios se manifestó en. Por eso nos dicen que somos cristianos. Que lo digan. Si es por eso que me llaman cristiano, pues ahí está escrito que me digan cristiano, que me digan católico, que me digan monja o madre superiora de las hermanitas descalzas. Me pueden llamar como quieran. Porque ellos a mí no me dan la salvación. Ellos a mí no me entregan absolutamente nada. Todo lo recibo de mi Salvador. Todo lo recibo de mi Dios. Todo lo recibo de mi Creador. Se lo tiene que entender. ¿Cuál es la frase a la que yo quiero que lleguemos? A la segunda. Fue justificado en el Espíritu. En ese momento de Lucas 3:22, esta manifestación espiritual, cuando los cielos se abrieron y hubo una manifestación que sonó
como si fuera una paloma, porque del cielo no bajó una paloma. Dios no se puede contradecir. Dios nunca puso el icono de la palomita para el Espíritu Santo. Eso se los inventaron los hombres corruptos de pensamiento, idólatras de hoy. Vaya conmigo, me salgo, pero lo tiene que leer, porque se dice, ay, pero ay, yo tengo una palomita en la casa. Vaya a Romanos 1:23, a ver si ese pensamiento simplemente es, ay, pastor, no sea tan exagerado, o Dios abomina eso. Romanos 1:23, cuando lo tengan me dicen amén. Voy a leerlo desde el 21. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos. Los teólogos y doctorados en divinidades, eso es puro razonamiento vano. Y su necio corazón fue entenebrecido en la universidad teológica, alegando ser sabios en internet. Son manifestados necios en los ámbitos espirituales. O que estoy leyendo y parafraseando, pero les estoy leyendo lo que dice acá. Porque usted me dice, ay, pastor, ahí no dice nada de la universidad. Te estripo como ese globo. Una cosa es leer el texto y otra cosa es parafrasear. Y yo les parafraseo de lo que está pasando allá afuera, que hoy hay personitas que dicen, ah, pastor, ¿usted me puede dar trabajo en esta iglesia? Sí, ¿tú qué eres? No, yo soy pastor, aquí está mi ordenación pastoral, yo de tal universidad. Oh. ¿Y cuántas ovejas tienes? Ah, no, yo apenas me gradué. Ah, o sea que ya usted pastor por... Entonces aquí hay gente que no ha hecho un solo curso de teología, no han hecho un discipulado, aman profundamente a Dios y Dios les ha dado el manto pastoral, están llenos de ovejas. Esos son pastores, no los de un título. Títulos hay así, universidades hay así. El corazón pastoral lo da el Padre y lo manifiesta con pueblo, ovejas que lo siguen, que tiene autoridad. Entonces sigo leyendo, porque no hemos llegado a la palomita. Y su necio corazón fue entenebrecido, alegando ser sabios, fueron hechos necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Léanlo bien. En semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿En semejanza de qué? Cambiaron la gloria de Dios, Yeshua, y lo están nombrando hombre corruptible. Tenga cuidado, porque ese pensamiento es anti-Mashiach, por no decir que es enseñanza anticristo, porque lo están asemejando a un hombre corruptible y de aves. Cuando usted asemeja a Dios, a su espíritu, como un pajarito, usted tiene un grave problema con Dios. Porque la gloria de Dios usted la cambió por una imagen de ave, de cuadrúpedo o de reptil o de hombre corruptible. Eso es un problemita que usted se arregla si usted sigue pensando en esos modelos. Rubén, quédate quieto. Y la pobre Martica va para abajo. Ya está arrugadita y todo. Estos versos y las frases que aluden a dicho inicio se refieren a un acto físico, carnal, corpóreo o a una concepción de inicio fundamental espiritual. ¿Qué dice Juan 3:6? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Esto es lo físico, natural, carnal. Esto es el espíritu que le da vida a esto. Usted ve esto,
No, pero lo siente. Usted siente el vientecito, pero no está aquí. Cuando ese espíritu entra en lo creado, entonces grita Eva, ¡balún! ¡Balún! ¿Por qué? Porque ya tiene vida. ¿Me siguen? Fue lo mismo que se hizo con el hombre. Cuando hablamos de Yeshua en autoridad, en propósito, en misión, en asignación, debemos verlo, entenderlo en términos espirituales, no físicos, humanos, terrenales. No va a cuadrar. Él no vino a ver si tú lo veías físicamente, si era un hombre alto, bonito, o se manifestaba de una manera especial, o danzaba de forma correcta, o levantaba el pan y la copa de vino como un sacerdote, o le quedaba bien la mitra, el efod. No, Él se manifestó en carne para mostrarse que aquel que había prometido desde la antigüedad, yo mismo salvaré a mis ovejas, cumpliera con el propósito, y que los testigos dieran testimonio hasta el día de hoy de que vino en carne. Nosotros estamos dando ese testimonio. Rápido, amada, que le presten un micrófono y que vaya al tema. Préstemele un micrófono a la hermana Laura Pimienta y que no se demore y que sea el tema. Alguien que le ayude de alabanza, necesita una persona de alabanza ayudando ahí arriba. Alguien de alabanza, por favor, pendiente. ¿Dónde están los otros de alabanza? Necesito que estructuremos alabanza y que al menos me deje 2 disponibles aquí, amado. Laura, por favor, llévenle que el tiempo en televisión es caro. Oh Dios, ayúdame, Padre. Dice la carta primera de Juan, capítulo 4, verso 3 y 7. Y todo espíritu que no confiesa que Mashiach ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anti-Mashiach, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ojo, y en el mundo de la casa de Israel. Esto es importante. Ese mensaje es anti-Mashiach. Digan lo que digan allá afuera. Es muy importante, muy buena tu intervención, hermana mía. ¿Qué dice Juan 3:6? Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tú tienes que ver, son las cosas espirituales del propósito espiritual que el Mesías vino a cumplir. Entenderlo en términos espirituales, no físicos, no humanos, no terrenales, porque no cuadra. Y si cuadra, es con un eslabón corrupto. Ojo, el que lo hace cuadrar, y la gente dice, wow, es que hablan en hebreo, conocen el hebreo, y sí se entiende. Wow, yo pensando que Yeshua era Elohim. Perdí cuántos años. Pastor, y eso está pasando, montones de hermanos negando la divinidad de Yeshua, montones enamorados de las fábulas del judaísmo hebreas, del judío-mesianismo. Cuidado, cuidado. ¿Qué dice Juan 11, 25 y 26? Juan 11, 25 y 26. Cuando lo tengan me dicen amén. Oído con esto. Yeshua le dijo, yo soy la resurrección
y la vida. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el mismo que tiene el poder para dar la vida, para quitar la vida y para volver a dar vida. Porque los versículos nos hablan de qué? De que nosotros tenemos un plan de vida original, pero luego tenemos un plan de vida espiritual cuando nacemos de nuevo. El nacimiento nuevo es trascendental porque es el nacimiento del Espíritu. Sigamos leyendo. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta es, ¿tú crees en estas palabras de que Yeshua es la vida misma? Porque solamente Dios es el que da vida. Él dijo, yo soy la vida y yo soy la resurrección. ¿Cómo un hombre se va a atrever a decir, yo soy la vida? ¿Quiénes son los profetas más poderosos de la escritura y que todo rabino judío venera? Un Moshe, un Elías, un Eliseo. ¿Cuándo uno de ellos se atrevió a decir, yo soy la vida y la resurrección? Ninguno. Porque esa es solamente potestad ¿de quién? Del que da vida. Y ese es Yud Hei Vav Hei. Amados, tú y yo morimos. Punto. Esta va a ser más difícil porque ya se arrugó. Entonces hay que ya estirarla. Pero usted y yo morimos. Nosotros somos una estructura diferente a la de Dios. En términos humanos, corpóreos, nosotros morimos, pero no en términos espirituales. Etéreos, fundamentales en cuanto a lo que es la vida, porque en nosotros lo que vive eternamente es el alma. Lo que había adentro. Entonces yo les hago una pregunta. Cuando yo rompí esa vida, ¿se perdió el alma? ¿No? El alma salió, ¿dónde está el resto? El alma eterna, ¿dónde está? ¿O dónde están las almas eternas? Vaya conmigo a Daniel 12:2, porque usted tiene que entender que lo que llena el ser, el alma, tiene vida eterna. ¿Qué vino a salvar el Mesías? El alma. Daniel 12, versículo 2. Y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. ¿Dónde están las almas? Dormidas. ¿En dónde? En un lugar específico que el Padre estableció. Todo cuerpo que suelta, usted va caminando por la vida. Esto es cuando usted empieza a crecer, joven. Adolescente. Adulto. Se casa y empieza a perder toda su vitalidad. Tiene que madrugar, tiene que ayudar. Y poco a poco el espíritu de vida lo deja hasta su ancianidad. Pero esa alma va a un lugar y el estuche llamado cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. En su momento, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17, que al sonido del chofar
Va a soplar un chofar. Las almas dormidas en el Mesías resucitarán primero, se volverán a levantar. Esa no es la historia. Entonces estamos hablando de la importancia de lo físico o de lo espiritual. Lo espiritual. Nosotros estamos aquí conociendo lo espiritual, lo que trasciende, lo que lleva a la vida eterna. Nosotros no estamos aquí peleando por lo carnal. Lo carnal vuelve a la tierra, punto. Lo físico vuelve a la tierra, lo material se deteriora. Lo eterno es lo que tú tienes que aprender. ¿Qué dice Romanos 8 al respecto? Hablamos del alma. Romanos capítulo 8, por favor. No sin antes avisarles que en el capítulo 7, Pablo dice que le habla a los que. Esto es muy importante porque como nos enseñan que la Torah no está vigente y que Pablo es el apóstol de los gentiles, mire como dice el capítulo 7, ahorita vamos al 8. Versículo 1. Ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, la Torah. Él no le está hablando a los gentiles que no conocen la Torah. Él le está hablando a los que conocen la Torah. Capítulo 8, versículos 2 y 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Porque lo imposible para la ley, para la Torah, que era imposible para la Torah, ya que era impotente a causa de la carne. Entonces, ¿qué es lo que me presenta Pablo? Que esos mandamientos y el poder del mandamiento para lo que es carnal es imposible arreglarlo. Lo carnal no se ajusta a la ley de Dios, no puede, porque estamos hechos de una estructura pecaminosa. A nosotros nos jala más lo que no es de Dios que lo que es de Dios. Es una naturaleza normal, ¿ok? Ahorita me decía una niña que amamos mucho en este lugar. Niña, es una niña. No, ya me voy. ¿Pero por qué? Tengo desánimo. ¿Por qué? No quiero estar aquí. Y eso le dimos palabra a mi esposa. No, ya me quiero ir. Se fue. Porque la carne siempre va a estar ministrada por el desánimo. Pero el Espíritu es el que vivifica, y por la fuerza del Espíritu es que nosotros mantenemos una relación constante y verdadera con el Creador. Es por el Espíritu. Entonces dice acá, porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Elohim, habiendo enviado de sí mismo, mire cómo dice esta versión, habiendo enviado de sí mismo al Hijo. Me encanta cuando expresa que Él mismo manifiesta el concepto. En semejanza de carne de pecado. ¿Cómo vino esa manifestación de carne? ¿Como carne humana o como carne semejante a carne de pecado? Muy distinto a carne de pecado. La carne de Yeshua era una carne semejante a la carne suya y mía, pero no era la carne suya y mía. ¿Me siguen? Pero era carne, sigamos leyendo por qué. Y por el pecado condenó al pecado en la carne. ¿En cuál? En esa carne especial. Una carne que no pecó, se hizo pecado para condenar conforme a la ley el pecado en la carne, pero en una carne pura y limpia. Por eso ningún ser humano, Yeshua mismo lo dijo, no hay ni uno bueno, no hay ni uno santo. El que vino en forma, en semejanza de carne de pecado, es el único que tiene el poder para cancelar en esta carne el pecado que ustedes no pueden cancelar. No se preocupen que yo lo voy a hacer por ustedes. Yo vengo equipado para librarlos del pecado y de la muerte. Yo vengo equipado para eso, dice el Señor. Eso es lo que engrandece ese precioso regalo de salvación que recibimos en Yeshua Mashiach.
Amados hermanos, aprendamos del que tiene el poder de la vida y de la muerte, tanto espiritual como física, las dos en una sola, las dos. ¿Por qué? Porque resulta que ese que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmanente y soberano, es el único que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Ese es el único. Ningún otro ser en el universo define cuándo y cómo quitar la vida. No existe. Porque si alguien lo dice y lo ejecuta, solamente Dios permite que mate la carne. Esto. Pero no lo que había dentro. Porque solamente hay uno que tiene el poder para matar la carne y el alma. Y se llama tu Dios, tu Creador, tu Salvador. Amén. ¿Qué dice Juan 10:18 para que vayamos entonces retomando para el cierre? Ya vamos a cerrar. No la iglesia, la palabra. Juan capítulo 10. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos en cuanto a los conceptos que el mismo catolicismo y el judaísmo se han encargado de promulgar negativamente para que se geste el odio hacia los creyentes en Yeshua o el odio hacia los ortodoxos creyentes en la Torah? ¿Cuál es? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al Mesías? Entonces se ha creado por 2000 años una propaganda de que los judíos lo traicionaron y lo mataron. Y se ha creado por parte de los judíos la propaganda de que fueron los romanos los que lo mataron. Eso es una pelea. ¿Qué dice Juan capítulo 10 versículo 18? Aquí se acaba el antisemitismo. Aquí se acaba. El que conoce este versículo. Porque nadie me la quita, sino que yo pongo mi vida de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Al Mesías nadie le quitó la vida, porque si alguien se atribuye que le quitó la vida, le están robando la gloria que solamente es de él. Porque Él por su propio amor puso la vida por nosotros y por el mismo propósito y la autoridad que tiene, venció a la muerte y al pecado y volvió a tomar la vida para levantarse de entre los muertos. Ese poder tú lo necesitas. Tú necesitas conocer ese poder porque es la confianza que tenemos que cuando vayamos a dormir, ese mismo poder nos va a levantar de entre los muertos. Esa es la fe que tenemos en la vida eterna. ¿Qué dice Mateo capítulo 10? Mateo capítulo 10. Avisémosle con media hora de anterioridad a la alabanza que esté preparado. 10:26. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de revelarse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo en la luz. Y lo que os has oído y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. No le tenga miedo al que pueda atentar contra su vida física. No tenga miedo a eso. Porque para nosotros el morir es. Nosotros nos vamos el día que Dios determinó que nos teníamos que ir. Y si nos toca irnos con fulano, con sutano, que fue el que escogió Dios para que nos... Dale. A ese no le podemos tener miedo. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna, en el infierno, en el lago de fuego. Téngale temor al que tiene toda la autoridad para que el que te dio esa alma, ese mismo destruya el alma y es tu propio creador. A ese sí téngale respeto. No haga
lo que hizo Martica. Esconder el huequito. Porque se te va a notar. Algún día se te va a notar. Haga lo que usted quiera. Pero algún día usted se va a dar cuenta que si no tapa ese huequito con arrepentimiento y no se vuelve una nueva criatura, vas a perderte la bendición más hermosa. Delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Nosotros vinimos a escoger el camino de la vida, de la bendición, de la vida eterna. Dáselo fuerte al Rey. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1? En ese versículo que afecta la vida de muchos. Se supone que Apocalipsis es la revelación que Juan recibió de Yeshua el Mesías. ¿Quién se le reveló a este Yohanan en la isla de Patmos? Este Yeshua, este ser. Y mire cómo dice el capítulo 1, versículo 17. Dice Juan, cuando lo vi, ¿qué vio? Una visión del Mesías. Ojo con esto, que esto es para entenderlo. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el Aleph y la Taf. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. Pero en hebreo los que escribieron esto describieron, yo soy el Aleph y la Taf. Yo soy. Y el que vive. ¿Y el que qué? Aunque estuve. Dios está diciendo, esa estructura que tú conociste mía, esa estructura dejó de existir. Esa estructura, no el creador que la llenaba. Esa estructura estuvo muerta, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el concepto correcto. En ese concepto podemos ver al poderoso Elohim, quien te está llamando, el juez de vivos y de muertos. Y quiero hoy hacer un llamado especial. Póngase de pie, por favor. Hoy quiero llamar primero a mantener tu mirada puesta en Yeshua, Elohim, Salvador, Rey de Israel y Juez eterno. ¿Quién es este Yeshua? Dice Jeremías, no vaya usted en la Biblia, o si quiere vaya, sí, Jeremías 23, pero de pie, no se me siente. Jeremías 23, versículos 5 y 6. He aquí, vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David un renuevo justo. ¿De quién está hablando? De Yeshua. Y reinará, y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. ¿Quién es Israel? ¿Cómo tiene que habitar? Estamos en el hueco precioso de su mano y nada ni nadie nos arrebatará de allí. Y si llegamos a morir, el morir es ganancia. Solamente nos adelantamos a los otros que se quedan aquí lidiando. Eso es todo. Y se llamará su nombre. ¿El de quién? El de Yeshua. Está hablando de Yeshua. ¿Cómo se va a llamar en el momento que se siente en el trono? Yahweh, justicia nuestra. ¿Cómo se va a llamar Yeshua? Entonces, ¿quién es Yeshua? El que no
respete este modelo, tiene un mensaje anti-Machía. Está enseñándole a los hombres que fueron comprados a precio de sangre a que confíen en otro hombre igual a ellos. Y no es así. Nuestro Creador y Rey eterno se hizo carne para habitar entre nosotros, para darnos la salvación. Segundo llamado que hago: a defender y a contender ardientemente por la fe y mantenerlo en su condición de Elohim. Todo el que hable lo contrario, usted tiene que sacar todas estas herramientas y decirle: lea este versículo, te están engañando. Ese es el concepto anti-Mashiach. Eso es lo que está quitándole el brillo, la grandeza, el poder, la honra a nuestro Salvador, porque ya ni siquiera se le puede adorar, porque ya no es Dios. ¿Usted se imagina ir a una congregación donde no podamos adorar al único Dios verdadero, Yeshua Mashiach? Moridero. Yo no sé cómo logran conectar sin adorar al Mesías precioso, aquel que no escatimó en ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre obediente hasta la muerte y muerte en el madero. ¿Cómo le vamos a quitar la gloria y la honra a Él? Tercer llamado: aceptar el llamado que el Eterno te está haciendo. Yeshua desde hace 2000 años inició esta invitación, llamando a sus hijos. El reino de los cielos se ha acercado. Él decía: el reino de los cielos se ha acercado. Él hablaba de él mismo. El reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el reino. Yo, Yeshua, lo soy todo. Yo estoy llamando a mis hijos, dice Yeshua. Dice una frase muy hermosa, apágame en la luz por favor. Dice una frase muy hermosa: no los dejaré huérfanos. Yeshua dice: no los dejaré huérfanos. ¿Por qué dice no los dejaré huérfanos? Porque Él es un Padre, el Padre eterno. Y yo sé que hoy con el ejercicio alguno puede decir: ¿sabes qué, pastor? Yo estoy luchando con un orificio, con un roto, con un imperfecto, y yo quiero sanar. Yo estoy luchando con áreas de vida. Es más, yo quiero hacerle un llamado a las personas que están por internet, quien se han dejado contaminar. Usted sabe que desde que estoy enseñando eso, no falta 1, 2, 3 mensajes que me dijo: pastor, gracias por esa enseñanza, porque volví a ver a Yeshua como mi Elohim. Yo me dejé llenar de esa información y yo ya estaba viéndolo de manera diferente, pero usted me hizo ver a través de la escritura que yo no puedo quitar mis ojos de Yeshua. Y quizás alguno de ustedes ha quitado los ojos de Yeshua, y esa enseñanza lo ha envuelto, y usted necesita volver a su lugar, al lugar de honra, al lugar de respeto. Le hablo a las visitas, le hablo a las personas que por las últimas semanas han venido, que se han conectado a través de la internet y quizás no se sientan ni siquiera dignos, porque no es un rotico cualquiera, sino que es, pastor, es un hoyo muy grande y podrido que yo no sé cómo salir de ahí. Y resulta que Dios sí tiene la forma. Y yo quiero que mediante esta canción medites en el llamado que el Padre te hace. Y yo quiero que tú tomes conciencia de que ese amor incondicional del Padre te llama. Siempre te va a estar invitando. Él siempre quiere que tú recibas la promesa que se te hizo. Abre tu corazón y recibe ese llamado en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, te adoramos, Yeshua. Vamos conmigo. David llamó a Siba,
y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto Esta canción es más que hice con cristiana mi que cualquiera. amigo Jonathan. Aleluya por el Quiero cristianismo. hacer misericordia honrando su amistad. Dígaselo. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no serás más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, y un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Oh, el rey te Amado, manda a llamar. ¿quién siente ese llamado? Yo quiero que venga adelante el que siente ese llamado de Dios, el que va a elegir Lo que correctamente. era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no serás más aquel al que nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de mar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Oh, el rey te manda a llamar en esta noche. Oh, escucha este llamado en este mismo momento. El rey te, dígaselo. El rey te mandó a llamar. Oh, el rey te llama en estos momentos. Usted sabe que Él no se cansa de llamarnos. Él no se cansa de llamarnos. Cada prédica, cada abdalá, cada Shabbat es un pretexto para el llamado. Nosotros solamente somos audibles. Nosotros solamente nos conectamos en el Espíritu y decimos: Padre, si tú quieres que yo hable de esto, porque tu pueblo necesita sentirse invitado. Pero para sentirse invitado, primero te tienes que sentir digno. Tú eres digno de la invitación. Alguien pagó el precio por esa invitación. Tú estás aquí porque eres digno de ella. Acepta la invitación y no tengas temor. Deja el miedo, porque Él quiere bendecir, Él quiere dar,
Él quiere transformar, Él quiere poner. Sé libre para recibir. Padre, quiero poner delante de ti a ese remanente que camina al altar. No porque en ese altar haya algo especial, no. Es el acto de fe de caminar hacia la invitación. Y a causa de esa invitación, Padre, entonces tú concedes, conforme a la multiforme gracia que posees y a tus inmensurables riquezas en gloria en Yeshua Mashiach, lo que cada uno de ellos necesita. Que la familia Montoya, este matrimonio, sus hijos, los que vienen a la congregación y los que no vienen, reciban esa bendición de llamado, Padre, en el nombre de Jesús. Que la familia Bernal sea bendecida, la familia Varilla sea bendecida, Padre. Que cada uno de tus hijos, Yeirín, Padre, sea bendecida. Daniela, su padre, su madre, caminen en el poder de la restauración de su hogar, de su familia. Que Helio, todo el anhelo y el deseo que tiene, Padre, por servirte, por caminar de tu lado, Padre, tú le concedas abundantemente, Padre, para que se sienta en familia, Rey. Mi hermana Liliana, Sara, Padre, que puedan disfrutar de las promesas que ellos llevan guardadas por años en su corazón, Padre. Pilar, Gloria, Vanessa, Padre, Pamela, Rey, en el nombre de Yeshua, tus hijos, Padre, los que vienen de esa tierra hermosa, Padre de la gloria, que han vivido casi 30 años la esclavitud del gobierno, Padre, y que por esa razón, a pesar de que vivieron bueno en su país porque era rico en materia petrolera, en joyas, en piedras preciosas, hoy tienen que huir para vivir en paz en el extranjero. Quítales esa carga ya, Padre, y permite que el 14 de Nisan tengan un Pesach Sheni, un Pesach tardío, y libera a tu pueblo, Rey. Libera a los tuyos, libera a cada hijo tuyo en las naciones, Padre de la gloria, que ha sido víctima del sistema, Padre, que lamentablemente hemos sucumbido ante lo que el sistema nos obliga a vivir, porque nunca nos dieron garantías de bienestar, porque abusaron de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, bajo el pretexto de gobiernos, bajo el pretexto de autoridad, de partidos políticos mentirosos, ladrones de cuello blanco, que abusaron de los pueblos y siguen abusando de los pueblos. Pero confiamos en que el Rey eterno, el que se sentará en su trono, en el trono de David, regirá todas esas naciones con vara de hierro, en el nombre de Yeshua. Con vara de hierro, en el nombre de Yeshua. Glorifícate, Rey. Glorifícate, amo del universo. Gracias te damos en esta hora, Rey. Recibe, Padre, la ofrenda de cada uno de ellos que ha venido hasta este altar, en el precioso y poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Aleluya. Dáselo fuerte al Rey eterno, en el nombre de Yeshua.